Hola, muy buenas tardes a todos. Agradecidos por conectarse en la tarde de hoy para iniciar ahora con esta nueva iniciativa del Grupo Leti sobre anticoagulación en traumatología, donde hemos preparado una serie de webinars que vamos a ir revisando progresivamente el uso de anticoagulantes orales en cirugía traumatológica. Para iniciar con la actividad de hoy, pues vamos a recibir al doctor José Marval, quien es cardiólogo ecocardiografista, egresado de Ascardio con sede en Barquisimeto y CEO de Atimed en Cumaná, Estado Sucre. Bienvenido, doctor Marval. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Leti por esta oportunidad. Sean todos bienvenidos a este webinar. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Grupo Leti por la oportunidad. Gracias al doctor Fernando por acompañarme en esta oportunidad. Vamos a hablar hoy de anticoagulación en traumatología. Este es un tema, si se quiere, un poco controversial debido a que hay diferentes corrientes que hablan de cuál es la realidad en estos pacientes y cuáles son las dosis que debemos utilizar realmente en estos pacientes. Y de hecho, cuál es la recomendación más importante o cuál tiene mayor peso actualmente. Para ello, entonces, vamos primeramente a reconocer la molécula. En este caso vamos a hablar de rivaroxaban. ¿Cuáles son sus indicaciones y contraindicaciones? ¿Qué nos dicen las guías CHEST? Vamos a presentar la molécula que tenemos ahora en el mercado y vamos a analizar el estudio récord, el estudio matriz de donde salen todas estas recomendaciones y que posteriormente cobraron aún mayor peso cuando se hicieron los análisis post-hoc, que también los vamos a ver, y finalmente daremos unas recomendaciones. Vamos a recordar que esto está enmarcado en un grupo de presentaciones que vamos a ir haciendo a lo largo de las siguientes semanas y que van a contar con todo nuestro apoyo para ustedes. Para hablar de anticoagulación, debemos saber que tanto el dabigatran como el rivaroxaban, estos corresponden a pequeñas moléculas no peptídicas que tienen pesos moleculares mucho menores que la heparina y la heparina de bajo peso molecular. Esto va a suponer que tiene una ventaja en la absorción frente a los últimos anticoagulantes que acabamos de hablar. Además, ellos tienen mecanismos de acción similares. Se conoce dónde actúan estos fármacos de acción directa y, en efecto, vamos a ver cómo el rivaroxaban actúa en el precursor de la protombina, que es el factor 10 activado, y el dabigatran, por su parte, va a actuar en el precursor de la fibrina, que es el factor 2 activado. Recordemos que estos forman enlaces covalentes que son reversibles y ambos ya poseen antídotos en el mercado. Como características farmacocinéticas de relevancia tenemos primeramente el modo de excreción, que esto nos permitirá estar atentos a cualquier ajuste que deba realizarse o suspensión del fármaco. Y otro aspecto importante es su biodisponibilidad oral, que sabemos que para rivaroxaban no es conocida en humanos totalmente, pero se estima que está disponible entre el 60 y el 90% en sangre. Y su acción de pico máximo, su acción máxima, vamos a tenerla disponible a las 2 a las 3 horas en comparación con dabigatran, que es entre las 2 y las 6 horas. ¿Cuáles son las indicaciones de anticoagulación en traumatología? 2. Artroplastia de cadera como prevención de embolismo tromboembólico venoso y de embolismo pulmonar. Y en el caso de artroplastia de rodilla, igualmente en prevención de evento tromboembólico venoso y de embolismo pulmonar. Contraindicaciones absolutas tenemos muchísimas. Principales, la retinopatía hemorrágica, el aneurisma, un proceso hemorrágico activo, por supuesto, una hipertensión grave no controlada, el uso concomitante con antimicóticos azólicos y los fármacos para HIV. En cardiología se mantiene la contraindicación absoluta en la enfermedad valvular cardíaca, en la estenosis moderada severa de origen reumático y cuando existe trombocitopenia. Entre las relativas, la hepatopatía crónica, el hurto péptico, el alcoholismo, la gestación y la lactancia, las alteraciones mentales, estas más que todo porque el paciente puede abusar del fármaco y puede traernos consecuencias graves.
Además, hay que recordar que entre sus interacciones los AINES potencian significativamente la acción de rivaroxaban y que el efecto secundario principal es el aumento de la transaminasa, además de síntomas gastrointestinales y hemorragias gastrointestinales. Entonces tenemos que estar pendientes de esto en el paciente e interrogar muy bien al paciente antes de colocar estos fármacos. Pero, a ver, ¿qué nos dicen las guías CHED para la prevención de eventos tromboembólicos venosos en la cirugía ortopédica? ¿Ok? Entonces, nos habla primeramente de que en aquellos pacientes que van a ser sometidos a artroplastia total de cadera o de rodilla, se recomienda el uso de uno de los siguientes para un mínimo de 10 a 14 días en lugar de ninguna profilaxis. ¿Ok? Entonces nombran la heparina de bajo peso molecular, el fondaparinux, apixaban, y apenas acá empiezan a nombrar a dabigatran, a rivaroxaban, a heparinas de bajo peso molecular no fraccionada, heparina no fraccionada, antagonistas de la vitamina K, aspirina, y todo esto en un grado 1B, o un dispositivo de compresión neumática intermitente con un grado 1C. ¿Ok? Además nos dicen que para pacientes que son sometidos a cirugía ortopédica mayor y que reciben como profilaxis, como tromboprofilaxis, heparina de bajo peso molecular, se recomienda iniciar ya sea 12 horas antes o más de la operación o 12 horas o más después de la operación. Antiguamente se utilizaba dentro de las 4 horas o menos de la operación o 4 horas o menos después de la operación. Esto trajo como consecuencia mucho sangrado y por ende el cambio en las guías. Nos habla también que en los pacientes que van a ser sometidos a artroplastia total de cadera o de rodilla, independientemente del uso concomitante de un dispositivo de compresión neumática intermitente o la duración del tratamiento, se prefiere heparina de bajo peso molecular en comparación con los otros agentes que tenemos como alternativa: fondaparinux, apixaban, dabigatran, rivaroxaban, todos estos en grado 2B, a aspirina o antagonista de la vitamina K con grado 2C, un grado de recomendación 2C. ¿Por qué hacemos estas tres, o visualizamos estas tres recomendaciones principales? Porque el resto de las recomendaciones son un poquito menos generales, ¿sí? Si se dan cuenta, están poniendo siempre la heparina de bajo peso molecular por encima de cualquiera de los otros anticoagulantes. Esto porque para ese momento se conocía que esta era la de elección. Sin embargo, los estudios que se empezaron a realizar posteriormente demostraron que la heparina de bajo peso molecular no era beneficiosa cuando se utilizaba dentro de las 4 a 6 horas antes o después de la operación, porque causaba muchas complicaciones hemorrágicas. ¿Ok? Presentamos entonces el rivaroxaban del grupo Leti, Azarat de 10 miligramos, que ya está disponible para todos. Vamos a ver entonces el estudio récord. Este estudio, llamado regulación de la anticoagulación en cirugía ortopédica para prevenir la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, comprendió 4 ensayos clínicos principales aleatorizados de rivaroxaban para la prevención de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar en pacientes adultos después de un reemplazo total de cadera o rodilla, y el objetivo del programa fue comparar la eficacia y la seguridad de rivaroxaban oral con enoxaparina para la prevención después de la cirugía en estos tipos de pacientes. La metodología utilizada consistió en randomizar los pacientes en 2 grupos, uno control con enoxaparina y otro grupo con rivaroxaban con características bases militares, y se procedía en el grupo control a iniciar una dosis 12 horas previa a la cirugía, y postquirúrgico se cumplía a las 6 u 8 horas con enoxaparina de 40 miligramos, como vemos acá en los estudios récord 1, 2 y 3, y 30 miligramos en el estudio récord 4. Y en el grupo rivaroxaban 10 miligramos 6 a 8 horas posterior a la cirugía para la alta médica,
se iniciaba una venografía bilateral, ¿ok? Y se realizaba el seguimiento en un mínimo de 1 a 3 meses. Vemos cómo se mantenía el rivaroxaban de 31 a 39 días y en el récord 1, en el récord 2, enoxaparina de 10 a 14 días versus rivaroxaban de 31 a 39 días, y para el reemplazo total de rodillas se utilizó de 10 a 14 días únicamente, con la diferencia de las dosis de 40 y 30 miligramos de rivaroxaban, de heparina. Antes de pasar con los objetivos del estudio, y vamos a ir viendo todos los análisis de él, vamos a recordar que las dosis tanto de enoxaparina como de heparina de bajo peso molecular fueron contadas a partir del cierre quirúrgico de la herida, ¿ok? Entonces, vemos para el objetivo principal, que era si existía tromboembolisis venosa, sintomática o no, embolismo pulmonar o muerte por cualquier causa, que ocurrió una reducción relativa de riesgo del 70%, con una diferencia de riesgo absoluto de 2.6 veces menos de sufrir el objetivo principal para el estudio récord 1. Para el estudio récord 2, la diferencia de riesgo absoluto fue de 7.3 veces menos de sufrir el objetivo principal, con una reducción de riesgo relativo del 79%. ¿Ok? Con respecto que vemos en la mitad de la pantalla, entonces el estudio récord 3, que es reemplazo total de rodilla, la reducción relativa de riesgo fue del 49%, con una reducción de riesgo absoluta de 9.2 veces menos de sufrir el objetivo principal. Y en el estudio récord 4, a pesar de no existir con el cambio de dosis de enoxaparina, ¿ok?, demostró no ser inferior a enoxaparina con una reducción relativa de riesgo del 31%. Es decir, aquí no hubo diferencia. Para los puntos secundarios, que fue un compuesto de tromboembolisis venosa proximal, embolismo pulmonar no fatal y muerte, vemos que se interpreta como superioridad la reducción relativa de riesgo para los récords 1, 2 y 3. Sin embargo, para el récord 4 no demostró ni ser superior ni inferior, es decir, es igual dar enoxaparina que rivaroxaban. Con respecto a los puntos de seguridad, que eran hemorragia mayor o clínicamente importante, se obtuvo que, a pesar que fue en los grupos de rivaroxaban donde ocurrieron muertes por complicaciones hemorrágicas, uno en cada grupo, no hubo diferencias con sangrado presentes en ninguno de los 4 estudios. Es decir, a pesar de que sangraron mucho y de hecho falleció un paciente, seguía siendo mejor dar rivaroxaban en comparación con enoxaparina. Y cuando vemos entonces el análisis en conjunto de todos los anticoagulantes para tromboembolismo venoso y muerte por cualquier causa, vemos que el compuesto compuesto, ¿okay?, o secundario fue mejor tanto para rivaroxaban en prótesis total de cadera como para rivaroxaban, y en este caso apixaban, para la prótesis total de rodilla. Y si nosotros vemos estos riesgos relativos, randomizándolos y haciendo los ambos como un subconjunto de ambos, vemos que siempre va a estar mayor a experimental, y esto lo sabemos porque no toca la unidad. A pesar de que en la prótesis total de cadera el subconjunto o el subtotal del 95% toca la unidad, sabemos que están llevados a favor del control por el dabigatran. Si nosotros hubiésemos hecho una simple comparación de rivaroxaban, íbamos a tener superioridad tanto en prótesis total de cadera como en prótesis total de rodilla.
Esto supone que nosotros hasta acá estamos viendo cuáles son la mejor opción que tienen para colocarle un paciente. Vamos a hacer unas recomendaciones y vamos a hacer un cierre final. Entre las recomendaciones, la principal, individualizar cada paciente. Vamos a tener que tomar en cuenta situaciones especiales que pueden estar presentes en estos pacientes. Vamos a ver cuáles son. Apóyense en el cardiólogo. Siempre que ustedes van a hacer un quirúrgico, envían a hacer una evaluación cardiovascular, pueden apoyarse en el cardiólogo para las recomendaciones de anticoagulación en este tipo de pacientes. Hay que recordar siempre que los huesos también sangran, porque por lo que tenemos que estar pendientes, además de cómo están las cuentas de estos pacientes y estarle haciendo laboratorios mientras están en espera para ser intervenidos quirúrgicamente. Si posterior a la cirugía hay indicación de drenaje linfático, este debe realizarse por una persona que esté realmente capacitada, no por cualquier persona, porque podría complicarnos aún más la situación del paciente, podría provocar aún más morados y podría provocar aún mayor fragilidad capilar. No se debe suspender la medicación previo a la cirugía, es decir, no vamos a suspender las dosis de rivaroxaban antes del paciente entrar al quirúrgico. Al contrario, el paciente debe haber recibido la dosis de rivaroxaban antes de entrar al quirúrgico. La idea de esto es que no haya complicaciones tromboembólicas. Claro, sabemos que no queremos complicaciones hemorrágicas, entonces tenemos que hacer un quirúrgico que tenga un nivel de separación a cerca de la última hora, por lo menos de unas 6 horas, para evitar un sangrado excesivo. Y señores, no utilizamos vitamina K a menos que sea necesario porque el paciente lo tiene indicado por otra patología, pero no hacemos nada colocando vitamina K porque estos no son los agentes, o este no es el agente que va a hacer que deje el paciente de sangrar. Bueno, espero haberlos ayudado el día de hoy con esta charla, aprender a comprender la molécula, que pienso que es lo más complejo, comprender la molécula, de dónde salen las indicaciones que nos dan todos los días en las guías. Y precisamente pues para eso estamos aquí, para ayudarlos en este camino. Yo sé que hay preguntas que van a tener para hacerme, pues estoy presto a ellas. Podemos comenzar cuando quieran con la ronda de preguntas y respuestas. Nuevamente, muchas gracias, doctor Marval, por su excelente conferencia. Abrimos pues a todos los panelistas la oportunidad de que puedan dejarnos sus dudas o preguntas que quieran que el doctor les resuelva a través del chat y lo iremos leyendo progresivamente. Felicidades nuevamente, doctor. ¿Nos está escuchando? Sí, muchísimas gracias, doctor Fernando. Muchas gracias a Grupo Leti nuevamente por la oportunidad. La idea de esto, ser rápido, sencillo, preciso y conciso, es llevar lo más importante, que el traumatólogo se lleve lo más importante de la parte de prevención de tromboembolismo. Hay muchos errores que se cometen al momento de indicar el medicamento, a lo mejor porque hay confusiones y confusiones que se prestan inclusive en la traducción de las guías. Si nosotros nos vamos a la guía ideal, que es el CHEST, que ya debería de tener una actualización nueva que se debe estar esperando para este año o el año que viene, porque hemos avanzado 100 años lo que sabemos ahora de los nuevos anticoagulantes, ¿no? Bueno, mal llamados nuevos anticoagulantes. Sin embargo, pues la experiencia es la que ha marcado la pauta en los cardiólogos y los traumatólogos y los grupos de trabajo, sobre todo porque hay que hacer equipos de trabajo para poder resolver a los pacientes.
Yo me imagino que deben haber algunas preguntas. Esto es el inicio de un grupo de conferencias que vamos a estar dictando próximamente el doctor Simón y luego el doctor Fernando. Espero acompañarlos también en esa charla. Me gustaría mucho hacerlo realmente y así poder despejar todas las dudas que se tengan. La idea de esto es impartir algo de docencia y hacer las cosas bien, empezar a hacer las cosas. Así es, doctor. Nuevamente, pues bueno, le quiero extender nuestro agradecimiento por iniciar este ciclo de temas sobre anticoagulación, que tal como lo mencionaba el doctor Marval, pues nuestra iniciativa es tratar de hacer revisiones bibliográficas cortas, no más de 30, 40 minutos, para no interrumpir quizás nuestra agenda habitual, pero que nos facilite la toma de decisiones en anticoagulación en la cirugía traumatológica que a bien es un área que cada día tiene siempre, o quizás hay muchas controversias en el medio. Yo quisiera, doctor, para ir haciendo alguna de las preguntas que nos dejaron al correo, bueno, puntualizar quizás dudas muy puntuales para la práctica habitual del traumatólogo. Con respecto a la temporalidad del uso de anticoagulantes, ¿no? ¿Cuántos días previos al acto quirúrgico deberíamos iniciar el tratamiento? Y posteriormente que usted pudiera responderme cuántos días, cuánto tiempo después de la cirugía se debe mantener la anticoagulación. Mira, esta pregunta es interesante porque en este país a veces los pacientes esperan mucho tiempo para ser intervenidos, buscando la prótesis y todo lo que sucede. Lo ideal es comenzar la anticoagulación un momento que se hace o en el momento que se hace el diagnóstico, siempre y cuando, por eso pongo de individualizar cada paciente, ¿ok? El paciente no tenga un riesgo muy alto de sangrado, hay que ver muy bien las comorbilidades que tiene. Por allí puse, los huesos también sangran, los huesos y sobre todo los huesos grandes también tienden a sangrar. Entonces depende mucho también de la fractura que tenga el paciente, pero como estamos hablando de prevención de tromboembolismo venoso y de embolismo pulmonar y muerte al final, lo ideal es comenzar la anticoagulación una vez hecho el diagnóstico. ¿Cuántos días va a tener el paciente la anticoagulación? Hasta el momento que sea operado. Y si el paciente no es operado, hasta el momento que el paciente, si llega a consolidar de alguna manera esa fractura, hasta que el paciente tenga movilidad de pararse y caminar. No es lo mismo que el paciente tenga una movilidad relativa en cama a que el paciente camine. ¿Okay? Eso con respecto antes del quirúrgico. No debemos o no se debe suspender la anticoagulación antes del quirúrgico. Yo sé que muchos traumatólogos temen que empiece a sangrar el paciente. ¿Qué se busca? Que el quirúrgico esté dispuesto en un horario que tenga por lo menos unas 6 horas de haberse dado el medicamento. Lo ideal, entre 6 a 12 horas, realizar el quirúrgico. En muchos casos utilizamos la prevención de anticoagulación en estos pacientes en horas de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche, porque muchas de estas cirugías se realizan a primera hora en la mañana. ¿Ok? En los pacientes que sabemos que que se van a intervenir después de las 10, 11, 12 de la mañana, luego del mediodía, puede recibir su anticoagulación en la mañana sin ningún problema. La dosis es 10 miligramos orden día. Hay una confusión muy grande entre la dosis de prevención de tromboembolismo, 10 miligramos orden diario, a la dosis de trombosis venosa, que son 10 miligramos 2 veces al día. ¿Ok? Esto tiende a confundir. Hay personas que lo indican 10 miligramos 2 veces al día, pero hay situaciones especiales que vamos a tener donde el paciente no puede recibir 10, sino que va a tener que recibir 15 o 20 miligramos diarios de rivaroxaban, así tenga, pues, por supuesto, la fractura. ¿Ok? Con respecto al postquirúrgico, se debe iniciar no mayor a las 12 horas. Entre 6 a 8 horas debería iniciarse una vez que el paciente ya ha iniciado la vía oral, iniciar la anticoagulación con rivaroxaban. Se recomienda que el paciente ingiera alimentos primero o previo a iniciar la anticoagulación, pero en las primeras 12 horas la podemos iniciar, y si es con rivaroxaban, pues es 10 miligramos diarios hasta que el paciente camine. Digámoslo de esta manera,
¿Qué pasa con ese hasta que el paciente camine? Es hasta que el paciente pueda caminar solo. Se habla de que aproximadamente un mes hasta mes y medio nosotros podemos extender la anticoagulación sin ningún problema con seguridad. ¿Ok? Sé que muchos de estos pacientes se operan y inmediatamente en las primeras horas postquirúrgicas les indican que debe levantarse, que debe empezar a caminar. Sin embargo, por seguridad, por lo menos 30 días debe recibir la anticoagulación con 10 miligramos de rivaroxaban. Muchísimas gracias, doctor, por aclarar nuevamente estos puntos. A mí me gustaría, doctor, también que usted ya, la siguiente pregunta que tenía era justamente aclarar la dosis de tromboprofilaxis y en cirugía de cadera, en cirugía traumatológica, perdón, versus trombosis venosa, pero ya usted bien lo aclaró. A mí me gustaría que también nos recordara un poco. Usted hizo mucho hincapié en el hecho de que no se debería usar vitamina K salvo en condiciones muy especiales, pero me gustaría que nos pudiera aclarar por qué, que les recuerde a todos, a los que nos están escuchando, por qué no debemos usar vitamina K en pacientes que tienen patología traumatológica y van a a un perioperatorio. Sí. Primeramente, el hecho de que la vitamina K no me va a actuar en ninguno de los factores que estos productos, ni siquiera Dabigatran, ¿ok? Ni Apixaban, actúan. Estos son, actúan directamente, ¿ok? En el mecanismo, en el factor 2A, como vieron, el factor 10 de la trombina, y por ende ahí la vitamina K no está haciendo ningún retraso, ¿ok? Lo que sí podemos hacer es más daño al paciente porque las otras cascadas de anticoagulación se van a inhibir, ¿ok? Y va a empezar a chocar el anticoagulante con la vitamina K. Recuerden que estos medicamentos tienen antídotos. No sé si pudiésemos compartir un poco acá la pantalla. Un momento. Okay. Ya estamos Compartir la habilitándolo para que pantalla. pueda compartir la pantalla. Ok. Y veamos entonces que aquí está, por ejemplo, el Idarucimab. Eso es para el Dabigatran. Estos son más o menos los costos, que eso es lo que cuesta la ampolla. Y el Ondexia, que es el original, que es Andexanet alfa, que es el antídoto del Rivaroxaban. Y tiene, por supuesto, una cantidad o una tabla para poder hacer que el medicamento, o sea, parar el sangrado en este caso, o revertir el sangrado del paciente, o revertir la acción del medicamento, ¿ok? Y más o menos los costos que esto tiene, ¿no? Lo estamos viendo de esta manera y yo creo que es útil saber que nosotros de alguna manera vamos a causarle más daño a un paciente si utilizamos vitamina K. Hay otras acciones para parar el sangrado en el paciente en el momento del quirúrgico, si el traumatólogo está ya con haciendo su reparación, ¿ok? Arreglando su solución de continuidad, el paciente empieza a sangrar mucho, nosotros podemos utilizar varias cosas. Primero, hay que utilizar alcaloides y hidratar muy bien al paciente rápidamente para evitar hipovolemia y shock en la mesa operatoria. Segundo, podemos utilizar atropina de forma de irrigación en el área para ayudar a que se constriña el vaso sanguíneo y pare un poco el sangrado, además de, obviamente, ligar el vaso que está sangrando. Pero no vamos a hacer nada colocando vitamina K. Lo otro que se podría hacer es colocarle plaquetas al paciente. ¿Okay? Esto también son acciones que nos van a evitar que el paciente sangre demasiado o que ayude a contrarrestar el sangrado en el momento del quirúrgico. Pero no vamos a hacer nada colocándole vitamina K al paciente ni ningún otro antagonista, ¿no? Porque no nos va a hacer efecto. Muchísimas gracias, doctor. Ya para ir finalizando, doctor, me gustaría que puntualizara cuáles son esas situaciones especiales que debe tener un paciente para uno decidir anticoagulación en que vaya a cirugía traumatológica. Fíjate,
Hay una de las situaciones más especiales es la fibrilación auricular. ¿Ok? Paciente con fibrilación auricular tiene la caída, se fractura. Allí echamos por tierra todo lo que sabemos de las guías de cómo vamos nosotros a anticoagular al paciente. Se supone que este paciente debería, si tiene una fibrilación auricular, perdón, debería estar ya anticoagulado y la anticoagulación es de 20 miligramos diarios. Hay otras situaciones especiales, como es pacientes que vienen doblemente antiagregados, por ejemplo, por una isquemia, ¿ok? Y aquí vamos a tener que tomar decisiones importantes. ¿Por qué? Porque hay manera de anticoagular al paciente aún utilizando la doble fibrilación plaquetaria y en dosis de seguridad, ¿ok? Pero eso ya corresponde o deben apoyarse más en cardiología, más en el internista, para decidir cuáles son las dosis que se van a colocar en estos pacientes. También tenemos dos situaciones que son súper importantes porque hay que hacer corrección de la dosis, que son los pacientes que tienen insuficiencia renal. Paciente con insuficiencia renal, pues no puede recibir la misma dosis que va a recibir otro paciente. Y los pacientes frágiles son pacientes, primero, que están recibiendo algún medicamento inmunosupresor. Segundo, un anciano, una persona mayor de 80 años, de 75 años, que tiene fragilidad capilar, que tiene otras comorbilidades. Y hay otras situaciones especiales, pacientes que tienen o que están recibiendo quimio o radioterapia, también pueden entrar dentro de esas situaciones especiales y uno tiene que decidir cuál es la dosis ideal o cuál sería la dosis correcta para ese paciente para no causarle daño. ¿Okay? Así. Bueno, doctor, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y por su excelente conferencia. Si alguno de los participantes tiene alguna otra duda más, pues lo podemos ir esperando acá en el chat para seguir conversando un poco con el doctor. Y mientras tanto, me gustaría pues invitar a todos los asistentes a que nos acompañen a la siguiente serie de webinar que vamos a estar desarrollando en los próximos días, en donde vamos a ir hablando principalmente sobre retos en el perioperatorio de fractura de cadera. Para la próxima semana estaremos con el doctor Simón Rodríguez, médico cardiólogo del estado Monagas, quien nos va a conversar un poco sobre fractura de cadera en pacientes con fibrilación auricular, cómo abordar el perioperatorio, tal cual como nos decía el doctor José Marval, es una de esas, o es la principal situación especial en la que nos podemos ver en el manejo preoperatorio de cirugía traumatológica en pacientes que reciben anticoagulación. Y bueno, ese punto lo vamos a tocar próximamente con el doctor Simón Rodríguez. Y posteriormente estaré a cargo del tema de perioperatorio de fracturas de cadera en condiciones especiales, en enfermedad renal crónica, pacientes frágiles y adultos mayores. Y bueno, ahí tendremos la oportunidad de conversar un poco sobre los últimos puntos que nos mencionó el doctor Marval en estas condiciones especiales. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Acá en el chat, pues, no tenemos ya más preguntas, así que creo que nos podemos despedir y nos vemos entonces la próxima semana en el siguiente webinar. Gracias, doctor Marval, por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias al Grupo Leti por hacer posible esto que ya lo veníamos pensando desde hace mucho tiempo y que es necesario hacerlo con regularidad. Gracias a todos por la asistencia y bueno, estamos a la orden. Cualquier duda nos pueden contactar y cualquier duda la solventamos para ustedes. Gracias, doctor Fernando, por ser el anfitrión de esta noche. A usted, doctor. Saludos hasta Cumaná. Nos vemos Seguro, pronto todos. seguro. Nos vemos la próxima semana. Ya les estará llegando la invitación para el siguiente webinar por el correo de Grupo Letis, a quien le damos las gracias el día de hoy por tomarnos esta iniciativa para hablar sobre anticoagulación en cirugía traumatológica y el apoyo logístico para esta actividad. Nos vemos la próxima semana. Que tengan feliz noche. Hasta luego.